Buenas noches, ingeniero. En este caso vamos a hablar de la rectificación y fuentes de alimentación. Generalmente estas fuentes lineales tienen el siguiente esquema. Tienen un transformador, un rectificador, un filtro, la etapa de regulación y la salida. En la etapa de rectificación tenemos tres tipos de estrategias de rectificación para aplicar, las cuales son de media onda, de onda completa con toma central y de onda completa con puente de Gretz. Nosotros trabajaremos con la de media onda y la de onda completa con puente de Gretz. En la práctica nos pide armar y verificar el funcionamiento del siguiente esquema de fuentes de tensión fijas con estabilizadores que se muestran en la figura. Bueno, como vemos en el esquema, tenemos una entrada de 120 voltios que pasa a un transformador que tiene dos salidas, es de toma central, tiene 12 voltios en una salida y menos 12 voltios en la otra. Este pasa a su vez por un puente de Gretz conformado de 4 diodos que a su vez pasa a la etapa de filtrado en la cual tenemos dos capacitores y finalmente terminamos en la etapa de regulación utilizando los chips 7812, 7805 y 7912. El chip 7812 nos sirve para la salida de 12 voltios positiva. El 7805 lo vamos a usar para la salida de 5 voltios positiva y el 7912 lo que hace es darnos una salida negativa de 12 voltios. A continuación tenemos la simulación del circuito en ORCAD. Aquí trabajamos con fuentes de voltaje en lugar del transformador, ya que con el transformador es un poco complicado para configurar todos los parámetros, así como nos indicó el ingeniero. Bueno, a continuación vamos a ver los voltajes que nos da este circuito en el programa ORCAD. Tenemos aquí la simulación, ponemos los puntales en el positivo de cada uno de los capacitores de las salidas y el otro en la tierra. Vamos a simular y tenemos aquí las gráficas. Son de líneas de voltaje estables, como podemos ver. Vamos a ver qué voltaje nos entrega. Como podemos ver, la línea verde nos entrega 11,97 voltios, que es casi los 12 voltios que tenemos en la fuente que tiene que entregar. En la roja tenemos 4,99, aproximadamente los 5 voltios, y la de voltaje negativo, que es 11,99, que son los 12 voltios negativos que nos ponen en el circuito. A continuación nos pide que coloquemos resistencias de carga de 56 ohmios para verificar si las tensiones de las fuentes se mantienen o si cambian. Bien, pues abrimos el siguiente circuito con las resistencias. Aquí tenemos el circuito con las resistencias de 56 ohmios en las salidas. Vamos a medir los voltajes para ver si han cambiado o si sigue siendo estable. Como podemos ver, la línea sigue siendo continua, las tres líneas, las tres salidas, por lo tanto quiere decir que es una salida estable. Aún así agreguemos las resistencias de 56 ohmios. Ponemos para ver cuáles son los voltajes y como podemos ver son aproximadamente los mismos que vimos anteriormente. 11,97 que es para la salida de 12 voltios, 4,99 para la de 5 voltios y la de 11,99 para 12 voltios negativos. A ver, prosiguiendo con la práctica, nos pide realizar el armado del circuito rectificador de media onda y onda completa en el software de simulación con los siguientes parámetros. Nos da una resistencia de carga de 165 ohmios, voltaje de entrada de 9 voltios, una frecuencia de 60 Hz y un diodo de silicio que tiene una caída de tensión de 0,7 voltios.
armamos, este es el esquema ya armado el circuito en ORCAD, como lo podemos ver, y nos pide calcular los siguientes parámetros, todos los que están aquí. Vamos a hacer primero el cálculo sin utilizar el software, calculando manualmente. Bien, empezamos con el cálculo del periodo, que tenemos aquí la fórmula, es 1 sobre la frecuencia. La frecuencia son 60 Hz, tenemos los resultados que son 16,67 milisegundos. Después la velocidad angular, que nos da de 376,99 radianes por segundo. Calculamos el voltaje de la fuente, que ya nos dio en el ejercicio, que son los 9 voltios. Y el voltaje pico pico de la fuente, que se multiplica por 2 el voltaje de la fuente inicial, y serían 18 voltios. Seguimos con el voltaje RMS de la onda AC, que tenemos la fórmula, es voltaje pico sobre raíz de 2 y nos da un resultado de 6,363 voltios. Voltaje pico de la onda rectificada nos da un voltaje de 8,3, se le resta el voltaje 0,7 del diodo, que es un diodo de silicio. En el voltaje RMS de la onda rectificada nos da un 4,15 voltios. En el voltaje medio de la onda rectificada 2,64 voltios. Y finalmente en la intensidad media en la carga que nos pide nos da 16 miliamperios. Vamos a abrir el programa para verificar el circuito. Tenemos aquí el circuito. A continuación vamos a ver cómo salen las ondas del circuito. Como podemos ver, he colocado los puntales aquí después de los diodos, después de la rectificación, y vemos que tenemos unas ondas sinusoidales bastante grandes. Vamos a calcular el voltaje RMS en el software. Como podemos ver, es la línea roja que está aquí. Para saber el valor colocamos el cursor, el cual nos daría el valor del RMS, que nos dice que es de 4,32 voltios, lo cual nos coincide con los datos que hemos colocado aquí. Voltaje RMS de la onda rectificada, 4,32 voltios. Asimismo vamos sacando cada uno de los datos en el software, como es el voltaje pico pico, y la intensidad y todos los otros datos que nos pide. Ahora vamos a calcular y medir los parámetros de la rectificación de media onda, pero agregando al circuito anterior un capacitor de 100 microfaradios. Aquí nos pide calcular el tau del rizado, el voltaje pico pico del rizado, el voltaje del rizado RMS y la intensidad media. Tenemos aquí el esquema del circuito ya armado, y el capacitor que agregamos está acá. Bien, procedemos a realizar los cálculos. El tau nos salió 0,0165 segundos. Voltaje pico pico del rizado nos salió 2,66 voltios. El voltaje del rizado RMS nos salió de 0,7698 voltios. Y la intensidad media nos salió de 0,032 miliamperios. Bien, aquí tenemos la simulación del circuito de media onda, pero con un capacitor de 100 microfaradios, que lo tenemos aquí. Hemos colocado los puntales antes del filtro y después del filtro para ver cómo nos dan las ondas de voltaje. Simulamos y tenemos aquí las ondas respectivas del voltaje. Como podemos ver, el rizado ha disminuido notablemente. El verde es después del filtrado y el rojo es cuando aún no tenía el filtro. Aquí podemos sacar igualmente los datos del voltaje pico pico, el RMS y todos los datos que nos pide en el ejercicio. Finalmente comparamos los datos obtenidos en la tabla de media onda. Como podemos ver, no varían mucho unos resultados con los otros, varían solamente en milésimas. Tenemos aquí los realizados a mano y los del ORCAD, y hacemos las respectivas comparaciones, como vemos en la tabla. Siguiendo con la presentación, tenemos que calcular y medir los parámetros típicos de la rectificación, pero ahora es de onda completa con un puente de Gretz. Como vemos en el esquema, ya lo hemos armado en el software ORCAD. Ahora nos pide calcular los mismos parámetros que calculamos anteriormente, pero sin el capacitor
sin el filtrado. Entonces vamos a ver los cálculos. Obtenemos un periodo. En este caso, como es onda completa, el periodo ahora se divide para 2, dándonos un resultado de 8,335 milisegundos. La frecuencia, como es onda completa, se multiplica por 2, entonces los 60 Hz por 2 son 120 Hz. La velocidad angular igualmente cambia, como son 120 Hz, ahora sale 753,98 radianes por segundo. El voltaje de la fuente AC es el mismo, 9 voltios, y el voltaje pico pico igual 18 voltios. El voltaje RMS de la onda AC sale 6,363 voltios. El voltaje pico de la onda rectificada, ahora como es una onda completa, entonces tenemos una fórmula en la cual se multiplica por 2 el voltaje de la caída del diodo, que es 2 por 0,7, y el voltaje pico final de la onda rectificada nos da 7,60 voltios. El voltaje RMS de la onda rectificada nos da 5,38 voltios. El voltaje medio de la onda rectificada nos da 4,838 voltios. Y la intensidad media en la carga, 29,32 miliamperios. El circuito que hemos hecho, pero sin el capacitor de 100 microfaradios, tal y como nos piden en el ejercicio. Como vemos, la onda principal es la roja, la que sale de la fuente de 120 voltios, y la rectificación es la que está aquí. Vamos a acercarle para tener una mayor visión. Como podemos ver, aquí está la rectificación, que es la de onda verde, y la roja es la de 120 voltios, que está sin la rectificación. Ahora nos pide que realicemos una rectificación, pero agregando un capacitor de 100 microfaradios. Entonces nos pide el tau del rizado, el voltaje pico pico del rizado, el voltaje del rizado RMS y la intensidad media. Bien, seguimos con los cálculos. El tau nos da un 0,0165 segundos. El voltaje pico pico del rizado nos da 2,44 voltios. El voltaje RMS nos da 0,704 voltios. Y la intensidad media nos da de 0,02936 miliamperios. Vamos a ver la tabla de comparaciones de los datos hechos en el simulador OrCAD y los que hicimos a mano. Como podemos ver, no cambian mucho los resultados, solo varía con milésimas, y aquí podemos hacer las respectivas comparaciones de cada uno de los datos. A continuación vamos a simular el circuito en OrCAD. Finalmente tenemos el circuito con el capacitor de los 100 microfaradios para el filtrado. Vamos a ver cómo nos dan estas ondas añadiendo los puntales de voltaje después del filtro. Le damos a simular y podemos ver aquí la onda con el rizado que nos da después del filtro. Acercamos un poco y vemos aquí las respectivas ondas que nos dan después del filtrado. También podemos calcular aquí el voltaje medio, voltaje RMS y todo lo que nos pide en el ejercicio. Por ejemplo, vamos a calcular el voltaje medio en el capacitor. Como podemos ver, ahí tenemos el voltaje medio, que es la línea roja, el cual nos da los datos añadiéndole el cursor. Como podemos ver, aquí están los datos del cálculo que nos entrega el software. Asimismo podemos realizar el cálculo del voltaje RMS y varios otros datos que nos proporciona el software, como podemos ver, añadiendo aquí cada una de las ondas y con el cursor para ver los diferentes cálculos que nos dan en estas tablas de aquí abajo. En cuanto a las variaciones de los datos que se dan en ambas tablas que tenemos aquí de onda completa y de media onda, el por qué se dan esos datos es por lo que unos son datos ideales y los otros son datos calculados. Entonces siempre va a haber un rango de variación. Sin acotar nada más, estas son las comparaciones de las tablas, podemos verlas. Tenemos las dos tablas, como podemos ver, con los diferentes datos que nos solicitan en la práctica. Eso sería todo en cuanto a los cálculos que nos han pedido sobre el software.
y los cálculos que nos han pedido realizar en esta práctica. Gracias.